Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Comenzamos la segunda sesión dentro del plan de formación. Antes de pasar a la sesión y de presentar a la ponente, me gustaría aclarar un par de aspectos breves en relación al plan de formación. Sabéis que la primera sesión fue hace 15 días, si no me acuerdo mal, que corrió a cargo de Mercedes en relación a cómo abordar un brote. Esa sesión y todas las que van a venir a posteriori están colgadas o van a estar colgadas en la página web. Para acceder a esa página web, en cualquier correo de los nuestros, en la firma, podéis acceder ahí, con lo cual el que no pueda verlo en directo la podrá visualizar a posteriori. También os decía el otro día que más adelante vamos a juntar todas estas sesiones y las vamos a unificar en un pequeño curso con algunas preguntas para que podáis recibir la acreditación o la certificación las personas que no os conectáis en un ordenador propio. A los que estáis compartiendo ordenador dentro de las residencias, ya saben los directores o los responsables de que tienen que mandar un correo, no tanto a nosotros al de residencias, sino al correo que figura en el plan de formación, a format.coruna@basergas.es, porque ahí detrás de ese correo está el personal de la Jefatura de Estudios, de Comisión de Docencia, y en concreto Tarsi y Patru, que son un poco los que van a ir elaborando los listados para poder, una vez finalizado el curso, o esta primera parte del curso en junio, poder elaborar la certificación y la acreditación correspondiente. Estamos elaborando ya también el plan de formación de septiembre a diciembre, que va a ir un poco en la misma línea que este de junio hasta junio, en el sentido de que estamos buscando temas generales e intentando y diciendo a los ponentes que se pongan un poco al nivel de la audiencia. Para algunos la información a lo mejor es escasa, pero yo creo que todos son aspectos generales que nos vienen bien a todos y que van a contribuir a la mejora en la formación vuestra y, por supuesto, mía. La idea también, tanto de Mercedes como mía, es continuar también desarrollando ya aspectos más definidos en relación a temas más clínicos, pero ya con personal sanitario. También habrá otro tipo de formación para otros profesionales, pero un poco la idea es, en la medida que podamos y del tiempo que dispongamos, es ir avanzando pues en todos estos temas, ¿no? Normalmente los enlaces os los envío unos días antes de comenzar la sesión. Recordaros también que para la semana tenemos nuevamente sesión y que por motivos de baja de una persona que la iba a dar la semana que viene vamos a intercambiar el orden. La semana que viene la sesión no va a ser la de administración de medicamentos por sonda, tal y como estaba contemplada, que en principio va a pasar para el día 20, sino que va a darla la doctora Hermida Posto del Servicio de Hospitalización a Domicilio en relación a pacientes en los últimos días de vida. Y un poco ya después de eso vamos a hacer lo mismo que las anteriores sesiones. Primero vendrá la presentación y después al final a través del chat, si tenéis alguna pregunta o alguna duda que os podamos resolver, pues encantado la doctora López Rico, que ya uno la presentación. Es miembro del servicio de alergias, es médico especialista en alergología y a mayores tiene un cargo importante en este hospital con mucho mérito, que es el ser la jefa de estudios, la presidenta de comisión de docencia, jefa de estudios de este hospital. Desde el primer momento, tanto a ella como a la persona que está detrás de la cámara, que es Tarsi, le planteamos la necesidad y la posibilidad de hacer un plan formativo de residencias. Pues desde el primer momento mostraron toda la voluntad y su disposición a colaborar y la verdad es que si lo hemos empezado es gracias a ellos, a su empuje, a sus posibilidades que nos han ofertado, y en esta línea pues tienen varios proyectos y dentro de esta línea pues también probablemente pronto os podamos poner en conocimiento vuestro algún proyecto colaborativo, igual que tenemos el de medicina interna, que tenemos el de ADO, pues algún proyecto colaborativo con el servicio de alergias. Os iremos informando y ya sin más pues paso a darle la oportunidad de compartir con todos vosotros sus muchos conocimientos, que seguro que los hace fácilmente accesibles a los distintos profesionales que estáis ahí detrás. Gracias, Char. Muchas gracias, Fernando. Pues por el problema del directo, un segundo.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí escuchándonos hoy y a todo el equipo, al doctor Fernando Lamelo y a Mercedes, que son los verdaderos artífices de que esto se lleve a cabo. Nos parecía desde el primer momento un plan de formación para la residencia es importante y gracias a ello estoy yo aquí y el resto de los días mis compañeros. Perdón. Perdón, pero a veces esto tiene... Ahí me llevo. Este año y el año pasado, un virus cambió toda nuestra vida, nuestra forma de actuar, de relacionarnos y realmente le dio más fuerte a la gente más vulnerable, a la que vosotros atendéis y cuidáis. Pero sin duda, toda casi supone una oportunidad, la oportunidad de dar más visibilidad a un colectivo que es importante en nuestra sociedad y sobre todo que necesita el apoyo constante y la comunicación y los puentes entre todo el sistema sanitario y las residencias sociosanitarias. Yo hoy os voy a hablar de reacciones alérgicas, porque realmente pues, esta es mi profesión, yo soy alergólogo en el servicio de alergología y voy a daros unas pequeñas pinceladas sobre lo que es la alergia en general. Vamos a hablar de estos puntos que veis en la diapositiva. ¿Qué es la alergia? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes alergológicas? ¿Qué es la alergia a alimentos? ¿Qué es la alergia a medicamentos? Y al final, dos puntualizaciones sobre la anafilaxia. ¿Qué es la alergia? Pues bien, es una percepción de nuestro cuerpo como extraño, como malo, una sustancia que no lo es, que para el resto de la población no lo es. Y nosotros le llamamos alérgeno. Este contacto pone en marcha una explosión inmunológica muy exagerada que se manifiesta en diversos órganos del cuerpo y es lo que provoca las diferentes enfermedades alérgicas. Un hecho tan común y tan maravilloso como tomarse un vaso de leche para la persona que es alérgica puede comprometer sin duda su vida. Estamos hablando, por tanto, como os decía, de una reacción inapropiada, equivocada y casi siempre muy exagerada. ¿Y qué causa las enfermedades alérgicas? Pues bien, los alérgenos, como os decía. ¿Y cuáles son estos alérgenos? Los alérgenos pueden ser aeroalérgenos, como son los ácaros del polvo, el polen, el pelo de los animales. Pueden ser los alimentos, pueden ser los medicamentos, el veneno de himenópteros, como todos sabéis, desgraciadamente en las noticias aparece cada año una muerte por una persona que ha sido picada por una abeja o por una avispa. Estamos con la velutina que nos ha invadido, es una especie invasora y la tenemos ahí y nos está dando problemas. Alergia de contacto, nos ponemos una crema, nos echamos un tinte en el cabello y nos puede producir una reacción en esa zona. Y alergias ocupacionales o laborales. Esas personas que están en su ámbito de trabajo y en el ámbito de trabajo hay alérgenos que le pueden afectar. Pues, por ejemplo, en un sanitario el látex, en un panadero las harinas. Estos alergenos, estas sustancias extrañas para el alérgico, pueden entrar en nuestro cuerpo o bien por la ingesta, bien por inhalación o bien por contacto, como os explicaba antes. Estamos en Galicia y Galicia es el paraíso de los ácaros del polvo. Yo hoy no voy a hablar de ácaros porque no tenemos tiempo, pero sin duda el alérgeno más importante en Galicia es el ácaro. ¿Y cuáles son las enfermedades alérgicas más frecuentes? Pues bien, la rinitis, la conjuntivitis, el asma bronquial, la urticaria, el angioedema, la dermatitis atópica, la dermatitis alérgica de contacto, la alergia a himenópteros y de lo que voy a hablar yo hoy, alergia a alimentos, a fármacos y anafilaxia. Después de todas estas diapositivas que os he presentado, ¿qué es lo que ocurre? Nos ponemos en contacto con un alérgeno de los que yo os decía, el cuerpo lo toma como extraño, como agresivo para él y se produce una explosión que nos va a generar unos síntomas en una persona alérgica. ¿Pero por qué la relevancia de las enfermedades alérgicas? Pues bien, por su elevada frecuencia, porque hay muchas personas en el mundo afectadas, sobre todo en el mundo industrializado,
por la gravedad potencial que pueden tener estas reacciones, por el deterioro de la calidad de vida de los enfermos y por el elevado coste económico para los pacientes, para sus familias y para el sistema sanitario. Puede tener una enfermedad alérgica, se puede tener una enfermedad alérgica a cualquier edad. Sí que es verdad que dependiendo de las edades puede cambiar un poquito el patrón y sobre todo la frecuencia de determinadas enfermedades alérgicas. Si bien es verdad que en el niño, en el lactante, lo más frecuente es la alergia alimentaria, cuando ya llega la última etapa de la vida, en el adulto mayor, generalmente lo que más nos puede afectar es la alergia a medicamentos. ¿Por qué? Porque son pacientes que necesitan muchas veces estar polimedicados y el riesgo se eleva de tener una reacción a estas sustancias. Nos metemos ya de lleno en la alergia a alimentos. ¿Qué queremos decir cuando hay una alergia a alimentos? Pues bien, que el alérgeno será el alimento que el organismo va a reconocer como extraño. Esta alergia a alimentos puede afectar hasta el 3 o 4% de los adultos, incluso superior a un 8% menores de 3 años, y avanza cada vez incrementándose más cada año. La Academia Europea de Alergia dice que las alergias alimentarias afectan a millones de europeos y van en aumento, como os decía. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esto como una patología importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los principales alimentos causantes de la alergia? Pues bien, va a depender de diferentes factores. La edad, como os decía antes, los hábitos dietéticos que tenga una población, pues si por ejemplo tenemos la costumbre de comer el pescado más crudo, a lo mejor se incrementa nuestro riesgo de hacer una alergia a un parásito que todos conoceréis, porque os sonará el anisakis simple. Pero también a los aeroalérgenos de la zona. Dependiendo de dónde vivamos, podemos tener más riesgo de hacernos alérgicos a un polen o a otro, simplemente por la existencia de ese polen. Como os decía, la infancia es importante en la alergia a alimentos, porque la frecuencia es elevada. Y los alimentos con mayor relevancia en esta franja de edad son la leche, el huevo y también el pescado. En el adulto, la mayor relevancia lo tienen los frutos secos, los pescados y los mariscos y las frutas. Pero vamos a complicar un poquito más la cosa. Entonces, cada alimento puede tener proteínas diferentes que nos pueden implicar una reacción alérgica diferente. Podemos ir desde reacciones muy leves, como puede ser un simple picor de boca o labial, a reacciones muy graves que comprometen la vida, como es la anafilaxia. En la anafilaxia tenemos un tratamiento clave y que salva la vida de mucha gente. Por eso quise reflejarlo en la fotografía que veis en la imagen. El tratamiento con los autoinyectores de adrenalina. Pero tenemos otra complicación añadida en los alimentos. A veces, si nosotros nos comemos un cacahuete y sabemos que somos alérgicos a cacahuete, ya estamos expectantes porque sabemos que podemos tener una reacción. Pero puede haber alérgenos ocultos en los alimentos. Por eso, ahora es necesaria y es obligatoria la declaración de estos alérgenos que veis en la imagen en todos los alimentos que vayamos a consumir. Esto lo tienen que tener muy en cuenta los restaurantes y los comedores en los que haya un grupo importante de gente. Porque cuando hay alergia a alimentos, generalmente ocurre fuera del ámbito familiar. Como os decía, el etiquetado es exigido desde el 2003 y la normativa europea requiere su aplicación obligatoria ya a partir del 2014. Compliquemos más la cosa. Un paciente alérgico a un ácaro, muy frecuente en Galicia, como os decía antes, se puede sensibilizar por reactividad cruzada con un crustáceo, como lo veis en la diapositiva. ¿Por qué? Porque pueden compartir proteínas muy similares, como es la tropomiosina. Y algo que nos preguntamos muchas veces, ¿es lo mismo una alergia que una intolerancia a alimentos? No. Una alergia a alimentos implica que tenemos anticuerpos contra las proteínas de ese alimento. Una intolerancia es un problema generalmente a nivel digestivo que implica que ese alimento no es bien tolerado por el enfermo, le produce rechazo. Yo lo digo muchas veces, la alergia puede llevarte a la muerte porque puedes hacer una anafilaxia.
Generalmente la intolerancia hay un cuadro digestivo, te lleva al cuarto de baño, la mayoría de las veces. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la intolerancia al gluten, como es la enfermedad celíaca, la repercusión clínica puede ser muy importante en el paciente si el diagnóstico no es precoz, pero no es tema de esta charla. Avanzando un poquito más en la alergia a alimentos, podemos tener también factores modificadores de esta alergia. Hay pacientes que se comen una manzana y no tienen ningún problema, pero si esa manzana va añadida de alcohol, fármacos o ejercicio físico, pueden presentar una reacción alérgica. Por eso la importancia de una historia clínica muy, muy minuciosa para poder llegar a un diagnóstico correcto. La alergia ha avanzado muchísimo en los últimos años. La alergia nos permite en el momento actual conocer cuál es la proteína a la que el paciente es alérgico. Nos hace poder ofertar una medicina de precisión. Y por eso el laboratorio a nosotros ha sido una herramienta básica en el avance de la alergología en los últimos años. Pero no todo es alergia. Podemos tener reacciones tóxicas. A todos os sonará lo que es una escombroidosis, que es una reacción muy explosiva también por una mala conservación de los pescados. Ocurre, por ejemplo, en el atún, el salmón, en otros muchos. Pero también hay reacciones tóxicas por otros peces que son mucho más exóticos y que aquí es mucho menos frecuente. En el caso de la escombroidosis nos puede llevar a confusión con una reacción alérgica, porque realmente el paciente se puede empezar a encontrar muy malito cuando está comiendo el pescado. Suele aparecer un eritema muy intenso, puede aparecer taquicardia, mareo, dolor de cabeza, pero es una enfermedad leve y que el paciente puede tolerar este mismo pescado en el futuro, con una buena conservación, por supuesto. Nos metemos ya en el otro tema que yo os decía que quería tocar, que es la alergia a medicamentos. Tengo que empezar definiendo qué es una reacción adversa a un medicamento. Pues es, según la OMS, el efecto perjudicial o indeseado que aparece tras la administración de un fármaco a la dosis utilizada en el hombre para prevenir, diagnosticar y o tratar una enfermedad. Pero estos medicamentos que son beneficiosos para la salud nos pueden provocar, como os decía, este tipo de reacciones. Una reacción adversa a medicamentos. Nosotros comúnmente en alergia le llamamos RAM. Dentro de las reacciones adversas podemos tener un 80% de reacciones previsibles, como puede ser una toxicidad o una sobredosis, efectos colaterales o secundarios, interacciones medicamentosas. Probablemente en el colectivo de usuarios que vosotros tenéis, las interacciones medicamentosas sean importantes, porque son pacientes polimedicados y que tenemos que estar mirando con lupa si se puede administrar un fármaco o no. Pero tenemos unas reacciones adversas que son impredecibles, que son el 20% de ellas. Aquí tenemos que hablar de intolerancia, de idiosincrasia, que esas no son alergias, son realmente otros efectos que pueden tener por susceptibilidad individual, en las que yo ahora no me voy a meter. Me voy a meter ya en las reacciones de hipersensibilidad, que son las que realmente son reacciones más de nuestra especialidad. Aquí hablamos de reacciones no alérgicas y de reacciones alérgicas. ¿Y qué es ya la alergia a medicamentos? Pues bien, la alergia a medicamentos podemos tener reacciones, como sabéis, son reacciones ya que son imprevisibles, que podemos tener reacciones inmediatas, que aparecen en la primera hora y con un abanico de expresión clínica que va desde la urticaria a la anafilaxia. La urticaria son ronchas en la piel como si el paciente se hubiese ortigado y la anafilaxia la contaremos un poquito más tarde. Este tipo de reacciones están mediadas por una inmunoglobulina que es fundamental en alergología, que es probablemente la estrella de nuestra especialidad y es la inmunoglobulina E. Los pacientes generan esta inmunoglobulina y un contacto posterior, porque tenemos que tener un contacto inicial para que se desencadene toda la reacción alérgica, va a provocar los síntomas pertinentes en cada paciente. Tenemos que hablar también en alergia a medicamentos de otro tipo de reacciones muy importantes en alergología, que son las no inmediatas. Aparecen horas, días o semanas después de haber iniciado un tratamiento. Aquí es muy heterogéneo, porque va desde los exantemas leves, que no tienen ninguna relevancia clínica y que van a desaparecer sin más, a enfermedades graves que pueden comprometer la vida, como son
el síndrome de Stevens-Johnson y su continuación, que es la necrolisis epidérmica tóxica, el síndrome de Dres y la pustulosis exantemática aguda generalizada. En las imágenes de abajo podéis ver ejemplos de las tres entidades. Y es importante la piel en alergología y en las reacciones alérgicas, sin ninguna duda, porque en la mayor parte de los enfermos es el órgano diana. ¿Y por qué es tan importante la piel en estos pacientes? Pues bien, porque una reacción cutánea, como la que veis ahí, que es una NET, puede llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos y puede comprometer su vida. Por tanto, la piel, sin duda, es muy importante en alergología y en el diagnóstico de estas enfermedades. Ahora os quiero hablar un poquito de cuáles son los signos de alarma en la alergia a medicamentos. Bien, pues aquí los tenéis. Un edema facial que es centrípeto, que es simétrico en la cara. Es muy importante y es para tener en cuenta porque puede indicarnos que vamos a tener una reacción que posteriormente puede ser de gravedad. Una piel dolorosa y oscura, clave en esto, porque generalmente una reacción alérgica lo asociamos con el prurito. Pues no, si la piel duele, tenemos que estar alerta. Adenopatías. Las adenopatías pueden aparecer en un exantema vírico, pero también pueden aparecer en una enfermedad alérgica por medicamentos, en un síndrome de hipersensibilidad o en alguna de las otras entidades que os nombré. Vesículas, ampollas o despegamiento. Si tenemos una piel friable en una reacción, tenedlo en cuenta porque ese paciente puede ponerse muy malito y puede comportarse como un gran quemado. Lesiones en mucosas. Las lesiones en mucosas nos indican que esa enfermedad alergológica por fármacos puede llegar a ser grave. Eosinofilia, si no tenemos un análisis a mano, probablemente no podamos medirlo, pero si lo tenemos, tenemos que buscar si hay eosinofilia en estas entidades. Y también alteración de órganos internos, como puede ser alteración hepática, las enzimas elevadas o bien alteración de la función renal. Si tenemos fiebre, alerta, puede ser dentro de un contexto infeccioso o puede ser por el medicamento que nos esté dando una reacción muy grave. Podemos tener síntomas de desmadejamiento del paciente, de cansancio, de astenia y sobre todo también una rápida progresión del cuadro. Pero yo, si me pedís consejo de que en qué nos centramos nuestra alerta, sería en el dolor y en la fiebre. Y en estos casos, ¿qué hacemos? Por supuesto, tenéis que poneros en contacto con nuestra unidad o bien derivar al paciente a urgencias, porque es una urgencia alergológica. Los fármacos más importantes, o por lo menos los más frecuentes implicados en las reacciones alérgicas, son los antiinflamatorios y la penicilina, probablemente por frecuencia de utilización de los mismos. Vosotros también tendréis otros fármacos que utilizáis en los pacientes que tratáis, que también son subsidiarios de reacciones alérgicas. Siempre tenemos que estar pendientes de cualquier fármaco que pueda recibir el paciente. Aquí tenemos ejemplos de diferentes formas de presentarse la enfermedad alérgica por fármacos. En la parte de la derecha tenéis un exantema morbilliforme, que probablemente muchos de vosotros ya estéis familiarizados con ellos. En el medio tenemos un exantema fijo por medicamentos, menos frecuente, y en la parte derecha tenéis esas ampollas a las que yo me refería antes, que tenemos que tener en cuenta porque nos está hablando, ya solo la imagen nos inquieta y nos indica gravedad del enfermo. Aquí otro ejemplo de un síndrome de Stevens-Johnson. En el recuadro pequeño quise marcar una imagen típica del Stevens-Johnson, que es la imagen en diana. Si veis ese tipo de imágenes, tenéis que estar un poquito alerta porque podemos acabar en la imagen del otro lado, en una necrolisis epidérmica tóxica. Pero podemos tener también alergias de contacto, que os hablaba al principio, por medicamentos. Nos aplicamos una crema de un antiinflamatorio y el paciente reacciona a nivel local. Por tanto, nos puede ayudar, si vemos una zona de la piel afectada, pensar qué ocurrió en esa zona de la piel para que esa piel esté afectada. Quiero dar una pincelada del angioedema, porque los colectivos que vosotros tratáis es gente más mayor, la mayoría de los casos, y esta entidad es importante. ¿Por qué? Por los IECAS. Muchos de los pacientes tienen hipertensión
Y es muy frecuente el angiodema por IECAS y que muchas veces debuta en la vía aérea y puede comprometer la vida del enfermo. Es una urgencia vital y tiene que venir al hospital porque muchas veces tenemos que tratarle con fármacos como puede ser el Firacil o otros que podemos utilizar y la respuesta es espectacular. ¿Y qué debemos observar después de todo lo que hemos dicho? Pues bien, las características clínicas de las lesiones, ver qué lesiones tenemos, qué distribución, qué número, si se afectan las mucosas, si tenemos lo que os decía antes, fiebre, prurito, adenopatías y afectación de órganos internos. Y los factores cronológicos, importantísimos en la historia alergológica. ¿Qué fármacos les dimos a estos pacientes? ¿Cuál fue la fecha de introducción de ese fármaco? ¿Cuándo apareció esa erupción cutánea o esos síntomas que nos hacen sospechar de una reacción alérgica? ¿Cuánto tardamos entre el intervalo de administración y la erupción? ¿Y si hemos retirado el fármaco sospechoso, cómo ha sido la respuesta? Y si lo reintroducimos y no sabíamos que podía tener una reacción, ¿cómo fue esa respuesta a la reintroducción? Os voy a dar una pequeña pincelada de las reacciones adversas a medicamentos y los virus. Van muy de la mano, porque probablemente haya una predisposición, el virus puede predisponer a tener una reacción por fármacos y a la inversa. Pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Un tono violáceo, el prurito, la eosinofilia, probablemente nos decante más hacia una reacción alérgica. Tenemos fiebre alta o adenopatías, aunque entidades de mucha gravedad en reacciones a fármacos pueden aparecer, lo más lógico es que sea una reacción por un virus. Pero complicando un poco más la cosa, tenemos virus que implican reacciones cuando el paciente se pone en contacto con un determinado fármaco. El ejemplo más clásico es el virus de Epstein-Barr. Si administramos amoxicilina, una penicilina, al paciente, puede aparecer un exantema a los pocos días o incluso a las horas de habérselo administrado. Ya estoy casi finalizando y voy a hablar de la anafilaxia. ¿Por qué es tan importante la anafilaxia? Porque es una reacción alérgica, puede ser muy grave, de instauración muy rápida y que puede comprometer la vida del enfermo, puede ser potencialmente mortal. Es una urgencia médica sin duda y no os olvidéis que los autoinyectores de adrenalina pueden salvar la vida de los pacientes si los utilizamos de manera precoz. Cuando hay una anafilaxia no hay contraindicación para la administración de adrenalina. Y os aconsejo la guía Galaxia, que es una guía sencilla pero muy práctica de diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia. ¿Y cómo reconocemos la anafilaxia? Pues si tenemos erupciones en la piel, dificultad para respirar o tragar, dolor abdominal, vómitos o diarrea, debilidad repentina, mareo o sensación de pérdida de conciencia. Y sobre todo, si esto aparece de manera súbita y tras la picadura de un himenóptero, de la toma de un fármaco o de la ingesta de un alimento. La historia clínica es fundamental en cualquier patología alergológica, pero en la alergia a alimentos, medicamentos o a la picadura de un himenóptero se hace clave. Necesitamos conocer los síntomas, la cronología y alérgenos sospechosos. Sin una anamnesis correcta, el estudio de alergias se hace muy complicado. A veces los pacientes ya desconocen la historia porque es antigua. Por eso, el personal que los atiende en primera línea es fundamental que pequeñas cosas que nos pueden ayudar, cuál ha sido el fármaco, cuándo, por qué y cuál fue la reacción, pueden darnos la clave de llegar a un diagnóstico correcto. ¿Y cuál es el tratamiento de las enfermedades alérgicas en general? Pues el sentido común nos dice que evitar lo que nos hace daño, el alérgeno. Tenemos fármacos sintomáticos para las reacciones alérgicas, pues la adrenalina, como os decía, en caso de tener síntomas respiratorios, los inhaladores o fármacos como pueden ser los corticoides o los antihistamínicos que son tan importantes. Hoy no me he podido meter en el asma, en las enfermedades del aparato respiratorio porque no teníamos tiempo, pero sería motivo de otra charla porque también el manejo de estos pacientes sería importante. Y luego el único tratamiento alergológico que puede curar, que es la inmunoterapia específica, que se puede utilizar para aeroalérgenos, pero también, por ejemplo, para el veneno de himenópteros, y con resultados muy importantes, muy satisfactorios. ¿Y hay algún tratamiento para lo que hemos hablado hoy, para alergia a fármacos o alimentos? El único tratamiento que nos permite una tolerancia temporal en alimentos, puede ser una tolerancia definitiva, una curación, es la desensibilización. Es un procedimiento muy alergológico,
que implica la administración del medicamento sospechoso o al que el paciente es alérgico en el hospital y en unas condiciones de monitorización del paciente. Pero si ese fármaco es imprescindible para el paciente y es su primera línea terapéutica, tenemos esta opción de tratamiento. ¿Y qué nos llevamos a casa después de todo esto que os he contado? Pues bien, que las enfermedades alérgicas son una auténtica epidemia no infecciosa en los países desarrollados. Que la alergia es una reacción inmunológica inadecuada y equivocada. Que la patología alérgica puede ser potencialmente muy grave y que tenemos signos de alarma que nos pueden avisar de esta gravedad. Que es importante un diagnóstico correcto para conseguir el control, que un mismo fármaco puede producir distintos patrones de reacción, sobre todo en pacientes polimedicados. Tenemos que tener esto en cuenta, porque a veces tenemos que tomar decisiones difíciles a la hora de retirar o no un fármaco. Pero sobre todo, ¿qué quiero que nos llevemos a casa? Por supuesto, la colaboración mutua de todos nosotros. Estamos aquí para ayudaros en lo que preciséis y daros las gracias por el increíble trabajo que habéis hecho sobre todo durante esta pandemia y siempre al cuidado de los más débiles. Muchas gracias. Bueno, como os decía, primero agradecer a Charo la magnífica presentación. Os comentaba que como el perfil de la audiencia es variable, ya ha hecho un esfuerzo enorme para intentar un poco estar al nivel de conocimiento de todos los que estamos presentes, ¿no? Son temas que seguramente necesitan un mayor desarrollo para determinados profesionales, entre ellos los sanitarios, y seguramente a lo largo del tiempo iremos hablando de estos temas, más otras cosas que ya ha puesto. Queríamos dar unas pinceladas a un tema que consideramos de conocimiento bueno para todos de forma general y que por lo menos con unas pinceladas podamos saber todos los que trabajamos ahí en las residencias y los que trabajamos aquí aspectos generales para saber un poco identificar situaciones de riesgo, situaciones de alergia. Y ya en esa línea, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, veo que estáis conectados muchas personas. No sé si tenéis alguna duda. Como os decía al principio, la idea es ir trabajando también con el servicio de alergias en el desarrollo de elementos de comunicación y de mejora asistencial. Tenemos toda la voluntad tanto del doctor Parla, que es el jefe de servicio, como de Charo y seguro que de todos sus compañeros, y poco a poco os iremos informando sobre determinados aspectos de mejora también en el terreno ya más clínico. No sé si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa sencilla o damos por finalizada la sesión. Sí, alguien pregunta aquí dónde se puede ver la grabación. Lo comentaba al principio. Si entráis, la unidad de coordinación tiene un pequeño apartado en una página web que es la página web del área sanitaria. Podéis buscarlo en un navegador Área Sanitaria Coruña y ahí entraréis, pero es más fácil si tenéis cualquier correo nuestro donde va la firma, tanto de Rosy, de Mercedes o mía, ahí pone el enlace directo donde pone página web, ahí podéis entrar, entráis a la página nuestra en concreto y ahí podéis ver diversos documentos que hemos ido elaborando, proyectos asistenciales, la charla anterior, que es la de Mercedes, y en unos días supongo que estará colgado esta y así las sucesivas. Eso es accesible desde cualquier ordenador o teléfono de casa y yo creo que si no tenéis alguno la dirección, os ponéis en contacto con nosotros y nos lo decís. Sí. Hay una pregunta en el chat sobre si hemos tenido alguna reacción post-vacunación COVID. Sí hemos tenido alguna reacción, pero realmente hemos hecho una guía clínica para todos estos pacientes que han tenido reacciones o bien que ya previamente eran conocidos alérgicos a alguno de los recipientes de las vacunas, con lo cual estamos en ello. Nos están llegando pues muchas preguntas al respecto sobre este tipo de reacciones. La mayoría de las reacciones son reacciones que no son alérgicas, pero cualquier persona que haya tenido algún tipo de reacción tras la vacunación se puede poner en contacto con nosotros
para valorar si es subsidiario o no de estudio alergológico. Tienes otra pregunta. Si un residente es alérgico a los anisakis, ¿puede comer pescado y marisco congelado? A ver, si es alérgico a anisakis, podría la congelación, supuestamente, una congelación durante un periodo de tiempo, por lo menos más de 15 días, y a una temperatura muy elevada, evita que el alérgeno del anisakis pueda dar problemas, pero hay determinados pescados que son mucho más proclives a tener problemas con el anisakis, con lo cual yo esos los evitaría. Como son pues, los boquerones, la parte de la merluza, sobre todo la parte de los pescados que está abierta, donde el anisakis anida mucho más. Sí que es verdad que si hay una parasitación muy elevada, ya la carne del pescado puede estar, el músculo puede estar infectado. Pero si hay una congelación correcta, podría tomarlo. También dependerá un poco de la clínica del enfermo. Si ha tenido una anafilaxia muy grave con anisakis, pues habrá que ser muy cauteloso a la hora de administrarlo. Saber que esa congelación ha sido correcta, qué partes del pescado se le dan. Tenemos unas normas en alergia que si queréis podemos trasladároslas en estos portales que podamos colaborar, y sí que hay que tener mucho cuidado. Sí. Lo de las normas que dices, encantado, las colgamos, nos las envías y yo creo que son buen hacer para todos, ¿no? No sé si tenéis alguna cuestión más o alguna duda. En relación a lo que os decía de la colaboración, bueno, igual que os mandamos estos días un pequeño estudio para ver la prevalencia de úlceras, para ver lo que podemos mejorar. Estamos intentando organizar también un pequeño taller con enfermería de las residencias en relación a úlceras, pero también un poco con el servicio de alergias seguramente vamos a hacer alguna iniciativa de ver un poco qué prevalencia, qué tipo de alergias tenéis en los usuarios, alimentos, fármacos, para ver un poco, bueno, dónde nos movemos y qué podemos mejorar entre todos. Tendremos algún medio de comunicación que ya veremos cuál va a ser, seguramente el buzón corporativo con el servicio de alergias. Y en esta línea, pues hoy iniciamos un camino y esperemos que en los próximos meses, años, pues sea un camino fructuoso para todos. Yo estoy seguro que sí. Existe voluntad por parte nuestra, ya lo sabéis, y por vuestra, pues ya solo lo veo en el número de asistentes que hay, son muchos. Por lo tanto, bueno, pues seguiremos viéndonos, seguiremos elaborando. Estamos abiertos a que nos hagáis propuestas sobre temas de formación. Alguna residencia hoy ya nos los ha enviado para distintos profesionales. Bueno, iremos haciendo cositas en la medida que el tiempo y la asistencia nos lo permita, pero desde este punto de vista estamos encantados en recibir todas las propuestas que tengáis. Y ya como creo que no hay, no sé si quieres decir algo más, Charo, como no hay más... Dar las gracias a vosotros y a todos los que nos estáis viendo. No hay más preguntas, yo creo que hemos cumplido 3/4 de hora de formación, es suficiente, hemos dado una pincelada a un tema importante y seguiremos desarrollando elementos de mejora, pues la próxima semana nos volvemos a ver y en esa línea continuamos. O sea que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias.